Pues para terminar nuestro programa de hoy tenemos a Daniel Valverde, al que recibimos con todos los honores simbólicos, porque aquí no hemos hecho ninguna instalación de bienvenida, pero es que es nuestro hijo pródigo. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Que mucha gente, porque claro, tú como siempre estás enfrascado en el mundo del misterio, sí, mucha gente decía, a ver si has sido víctima de alguna desaparición forzada o algo así. Pero no, has seguido tu vida, se podría decir. De momento sí. Una vida, digamos, funcional, ¿vale? En la sombra. Qué bonito, en las cloacas del Estado, que es una expresión que decimos mucho, pero has decidido salir a la luz, sí, siempre con un tema muy interesante que tratar. Entonces, hoy vuelves, sí, ¿con qué caso? Bueno, pues con un tema que de alguna manera también nos va a llevar por unos senderos oscuros y tenebrosos, porque estamos hablando, de nuevo, de una historia que es muy evocadora, que es maravillosa, porque nos recuerda pues, a películas como Indiana Jones, por ejemplo, El reino de la calavera de cristal. Tiene mucho de inspiración en esta historia que vamos a contar, que es casi una historia tragicómica, pero que, como digo, todo se reviste al final de una aura tenebrosa porque hay muertos. En esta historia fallecen personas en busca, no deja de ser una búsqueda utópica de una de esas ciudades, de esos paraísos perdidos, en este caso en la selva amazónica, ese famoso Paititi, ese reino sagrado de los incas, incluso de los pueblos preincaicos, ese Paititi, ese El Dorado, como se conoció para los cronistas españoles, ¿no? Esa ciudad perdida en algún lugar del Amazonas, repleta de tesoros, repleta de esculturas de grandes tallas, de oro, por supuesto. Como Tabarnia, ¿no? Podría exactamente. Llegar a ser. Y que nos va a llevar hoy en día hasta conocer en este programa, en este viaje que vamos a hacer, vamos a conocer una de estas historias que nos va a adentrar en esas selvas amazónicas a caballo de muchos lugares, ¿no? Remontando el río Negro, uno de esos afluentes del Amazonas, y que nos va a llevar hasta unos lugares recónditos de esas selvas, ¿no? Esas selvas impenetrables que guardan aún muchos secretos. Eso es verdad. A mí el Amazonas es que me cae un poco mal. Pero bueno, ya dejando esto a un lado, podemos, más allá de ubicarlo, contar cómo se inició esta historia. Esta historia empieza rápidamente cuando Karl Brügger, un periodista alemán, que era un corresponsal de la televisión ARD alemana, viaja, escucha, le llega a sus oídos la historia de un indígena, de un indio autóctono de la zona, un indio de la zona, que vive en Manaos, a caballo entre Manaos y Barcelos, que luego veremos que también es un enclave pues muy pintoresco, ¿no? Situado ahí a las orillas. Este es Karl Brügger, es un periodista que, como digo, escribe un libro que hoy en día es casi un incunable, un libro que tiene esa aureola de libro prohibido, de libro pues un poco maldito, que es esta, La crónica de Acacor, de Karl Brügger. Él viaja a la zona y logra entrevistar a este cabecilla de una supuesta tribu que se llaman los Ungamungulanga. ¿Como los Umpalumpa? Ungamungulaga son estos... Madre mía, ya se podían poner un nombre más fácil. Los Ungamungulaga. Venga. Este señor, él se autodenomina Tatún Canara, dice ser el cabecilla de esta tribu ancestral que viviría aún en algunas ciudades prohibidas y subterráneas, casi todas, perdidas entre la selva, en algún lugar de la selva amazónica brasileña, en las fronteras con Perú, Acre, Madre de Dios, esa zona fronteriza, entre Brasil y Venezuela también, siempre... Bueno, ya salió de Venezuela. Sí. Chupito. Y él habla precisamente de que él le llama a los padres antiguos, los maestros antiguos, hace 15.000 años bajaron a la zona. Él habla abiertamente de extraterrestres que, de alguna manera, instruyeron a esas tribus, a los Ungamungulaga, de los que él supuestamente es un cabecilla, era un cabecilla en la actualidad, hablamos de principios de los 70. Claro, que igual le ha fallecido el hombre ya. No, sigue vivo, luego vamos a ver una foto de hace 4 o 5 años, está vivo. Vale. Tatún Canara. Bueno, pues podemos llamarle. Él habla, y para resumir un poco, él cuenta que sobre todo hay 3 ciudades prohibidas, perdidas,
esa también ciudad Z, de la que se hablaba también en un manuscrito portugués, que lleva a Percy Fawcett, ese coronel británico, a buscar también esa ciudad, la ciudad perdida de Z. Hay una película que luego veremos algunas, la portada, sí, de esa guerra mundial Z, digo yo. Claro, es que antes yo te he dicho y ahora... esa ciudad perdida de Z, aquí la tenemos. Es una película muy buena, yo recomiendo. Es un poco larga, lenta, pero es muy buena porque es muy fidedigna a lo que le ocurrió a Percy Fawcett y a su hijo. Desaparecieron al final en 1925 en las selvas del Mato Grosso buscando la ciudad perdida de Z, pero ojo, con hallazgos interesantes e importantes. Bueno, lo que decía, a Tatún Kanara le revelan que hay sobre todo 3 ciudades, Acacor, Acajim y Acanis. Acajor sería la segunda ciudad, la Fortaleza 2, de ahí viene Acacor. Este sería uno de los mapas que les son revelados. Dice que estos maestros antiguos lo dejaron todo inscrito en papiros, en cortezas de árbol, en piedra. Claro, lo que tenían a mano. Y bueno, eran ciudades que recuerdan también un poco, como ves, a la Atlántida platoniana, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, de esa ciudad también mítica azteca de Tecnotitlán. Peculiar, ¿eh? Sí, esta es la caligrafía supuestamente de estos seres que vinieron desde Skekjar, una ciudad así que también tiene un poco un nombre así un poco... Admiro tanto tu pronunciación. Alemanoide, no germanoide. Vale. Porque veremos que luego tiene mucho que ver toda esta historia. Cuidado. Este es Tatún Kanara. Está ahí en la selva, ¿no? ¿Amorrándose algo, se podría decir? Sí, bebiendo agua a través de un tronco. Bueno, Acacor, Acajim y Acanis. Acacor, que estaría Acacor, que estaría situada pues en la zona de los altos afluentes brasileños, podríamos decir que en la frontera con Acre, en esa zona, ¿no? Julio Iglesias, de repente se cuela. Sí, este vuelve a ser Tatún Kanara, en esa zona entre Acre, Madre de Dios, peruana. De hecho, hay un explorador español, que yo tuve el privilegio de conocer, asistí a una conferencia, se llama Diego Cortijo, que él ha llevado a cabo muchas exploraciones a esa zona, a la zona de Madre de Dios, a esa zona amazónica peruana, en busca precisamente de estas ciudades prohibidas. Él tuvo se puede ver aún, un documental en canal Movistar 0, que se llama La búsqueda de Diego Cortijo. Bueno, pues precisamente él busca exactamente lo que hoy estamos mencionando. ¿Cuál es el reverso tenebroso de esta historia? Él graba, Karl Brügger, 12 cintas de audio con lo que le declara Tatún Kanara. Entre otras muchas cosas, muy resumidas, él habla incluso de que hay una tecnología y unos artilugios extraterrestres de tecnología OPARS, fuera de nuestro alcance, de nuestro tiempo, que están... Tecnofeminismo puede ser, porque hemos hablado de eso anteriormente. También, que están escondidas allí pues de la injerencia de los bárbaros blancos, como él le llama, y de Albert Rivera también, y de esta gente que puede suponer un problema para la tecnología y el imperio de lo tecnológicamente imposible, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que en 1984, y después de organizar una expedición el propio Karl Brügger para intentar, junto con Tatún Kanara, hallar la ciudad de Acajim en concreto, sí, lo que ocurre es que después de prácticamente 2 semanas de travesía penuriosa por la selva, eran 6 semanas de viaje, hay que imaginárselo, por esas selvas donde se encuentran una situación además de auténtica penuria, gente con lepra, con malaria, que malviven en esa zona, son duras condiciones las que tienen que atravesar. Al final tienen un accidente, la canoa vuelca y tienen que volverse a pocos kilómetros, decía Tatún Kanara, de Acajim. De la ciudad, él se llega a pintar incluso el rostro, ¿no? Es como, digamos que se pinta para poder ser recibido como es debido por... ¿Pero qué se pinta? ¿Como de negro? No, se pinta con colores, azul, amarillo, como los colores de guerra, ceremoniales más bien en este caso, porque se estaba aproximando a la ciudad de sus ancestros. Para integrarse. Que, ojo, son ciudades no abandonadas, No, había civilización ahí. Siguen siendo habitadas. Hoy en día él decía que habían 4 que seguían habitadas por esos Uga Mungulala y esos ancestros que llegaron un día. El viaje se malogra, ¿no? Como nos el viaje se malogra, y ¿qué ocurre?
que Karl Brugger empieza a sospechar. Porque siempre que planeaban algo, siempre fallaba algo, siempre estaban a punto pero no. Claro. Luego se involucra el propio von Däniken, que también le llega a oídos también a través de Ferdinand Schmidt, que era un expiloto de Swissair, que acaba en Manaus trabajando de misionero y conoce a Tatun Kanara. Y él sabe, Ferdinand Schmidt sabía, antes que Karl Brugger, que Tatun Kanara era una especie de chalao que estaba por allí pidiéndole incluso dinero a la gente para pagarse la comida. Pero al final, Erich von Däniken, después de lo que descubre Karl Brugger, él, con ese afán, ¿no?, de aventurero, espíritu aventurero que siempre ha tenido von Däniken, logra organizar también un par de expediciones, pero también, a última hora siempre, con Ferdinand Schmidt, algo falla. El último fallo es, por ejemplo, lo último que les impide acercarse a Cajim, es que cuando están llegando, von Däniken en esa última expedición no viaja, pero cuando están llegando aparece un indio en lontananza, qué bonita expresión, ahí apoyado a un árbol, y de repente Tatun Kanara lo saluda y le dice «Ramos», como si lo conociera. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues resulta que era uno de los Ugamungulala y le comunica en ese momento a Tatun Kanara que le están esperando para casarse porque tienen una boda de estas acordada con la princesa de ese clan. Por lo tanto, Tatun Kanara se ausenta, no quiere casarse, y lo deja a Schmidt, a Ferdinand Schmidt y a todos los demás miembros a solas con el tal Ramos. Claro, Schmidt no se fía y al final Tatun Kanara le convence para que se den la vuelta, porque nadie les puede garantizar la seguridad y que podrían sospechar de él. Bueno, pues otra expedición fallida. Y siempre que le pidieron a Tatun Kanara, incluso le llegan a dar una cámara de fotos y un motor para la barca fuera a borda, para que él mismo registrara, tomara una muestra, una prueba fotográfica, para que pudieran realizar una expedición pues sobre seguro. Nunca tuvieron esa prueba, siempre Tatun Kanara pues inventaba historietas, problemas. De hecho, hay una expedición que involucra también a un importante arqueólogo de la zona, brasileño, que no se sabe muy bien cómo, acaba con un disparo en una pierna. Madre mía. Sí, vamos, que se lió la cosa. Aún así repiten, y en una de esas expediciones, que es la más importante, este arqueólogo consigue llegar un poco más lejos que los demás, y él declara a la revista Bella, de hecho hay unas fotografías que aparecen ahí, que él pudo distinguir pirámides de entre la vegetación, de entre la frondosa selva. Pirámides, evidentemente, que estaban camufladas prácticamente por la vegetación, como muchas de las mexicanas. Aquí lo vemos, esta es una de las fotografías originales de esa expedición. Hemos hablado de las pirámides. Para muchos esto tan solo se trata de flatirons, de lo que se llaman digamos, un plegamiento en facetas, así se llama en geología. Lo que sucede en Visoko. Aquí en Alicante tenemos muchas, de estos flatirons. El edificio La Pirámide. Sí, por ejemplo. Son montañas que parecen pirámides porque tienen es una formación natural. Pero es una formación natural. Nunca quedó demostrado realmente, no se pudieron acercar tanto para saber si realmente había una construcción ahí debajo. ¿Cuál es el lado tenebroso de todo esto? Sí. Que Karl Brugger aparece muerto en el 84 de un disparo en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro. Siempre se sospechó de Tatun Kanara, que se lo quitó de en medio porque estaba investigando, y luego la policía alemana lanza una investigación para identificar a este hombre, a Tatun Kanara, porque 3 turistas más, un suizo, un americano y una alemana, fallecen después de haber tenido contactos con Tatun Kanara, con la promesa de que les iba a llevar a la ciudad perdida de Akakor. Curiosamente, la policía alemana lanza una gran investigación sobre este hombre y logran identificar a este supuesto cabecilla indio. Aquí lo tenemos. Como aparece fichado por la policía alemana, es un hijo de alemán, nacido en Coburgo, en Baviera, no tenía nada de brasileño. En los años 60 este señor se huye, deja a la mujer en Alemania y a los hijos, deja a la mujer y abandona a la mujer y a los hijos en Alemania, y se monta en un carguero y acaba en Manaus, dispuesto a inventarse una historia enjundiosa como cabecilla, que al final incluso logra convencer
aparte de los indígenas del lugar, de que él realmente... Sí, porque él, claro, él ya es raro que tuviera un acento alemán con unos toques franceses, ¿no? Él hablaba perfectamente levantó sospechas, ¿no? Eso era, hombre, era sospechoso, curioso, sí. Pero claro, al final se identifica a este hombre como Tatún Canara, que era el mote que él mismo en la prisión, él ya en la prisión se autodenominaba Tatún Canara, que era algo como gran serpiente acuática, ¿no? Bueno, esta es la historia, aquí lo vemos, en el 2014 mira. Tatún Canara claro, lo quieren extraditar, la policía alemana, pero alegan enajenación mental y incluso trastorno mental, te diría. no logran que retorne. Sigue allí, sigue en Manaos, entre Manaos y Barcelos. O sea, nuevamente una historia de un lunático, un demente, que engaña a la gente con sus propios delirios. Exactamente, pero con algo nos debemos de quedar. Hombre, que hay personas muertas también. Sin embargo, eso no quita con que este hombre sí que pudiera conocer la situación de algunos restos, de algunas ruinas, porque esa zona precisamente, en los límites entre Madre de Dios, Acre, Brasil, se encontraron lo que hemos visto hace poco, la deforestación del Amazonas. Hay que recordar que en un año se acabó con la superficie de Francia prácticamente, está dejando a la vista esto, unos geoglíficos súper misteriosos que están apareciendo en esas zonas deforestadas de la Amazonía. Nos hablan de una civilización que habitó esos lugares, una civilización desconocida, que tuvo que tener una organización superior para poder realizar esos geoglifos y que manifestaba un grado de tecnificación que hoy por hoy no conocemos. No es atribuible a ninguna de los supuestos pobladores nómadas o sedentarios que estuvieron en el Amazonas. Hay que decir que eso fue construido cuando la selva lo comía, lo devoraba todo. Por lo tanto, fíjate, sí que hay evidentemente misterios y ruinas y lugares por explorar en esas selvas amazónicas, Eso es como evidente. muchas veces ocurre que, como aparte de la locura, siempre se filtra algo que puede tener un anclaje con la realidad. Sí, de hecho el propio Percy Fawcett descubre cositas, algunas tallas, algunas esculturas, algunos pavimentos, algunos caminos pavimentados con escaleras en medio de la jungla, y yo te voy a hablar de lo que es el consenso más o menos científico, arqueológico, es que puede tratarse de algunas construcciones que realizaron los propios incas ante el asedio de los españoles, que huyeron desde Perú, desde Cuzco, Amazonas arriba, para refugiarse del asedio de los conquistadores. A ver si ahí vamos a tener que pedir perdón a México, de verdad. Y ahí pudieron construir esas edificaciones que hoy en día están engullidas por la vegetación. De eso a pensar en una superatlántida o de un Paititi de oro, pues hay un trecho, ¿no? Desde luego es una historia muy curiosa. Has vuelto por la puerta grande, no esperaba menos de ti. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Espero que esto sea el comienzo ya de una asiduidad en tu presencia en este programa, espero que sí. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo, mañana volveremos, ya sabéis, a las 7:30 en punto estaremos aquí en Alacantí Televisión, así que disfrutad de lo que queda de día y muy pronto estamos aquí de nuevo.